Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 3 de agosto del año 2021. Como lo hacemos semana a semana, nos juntamos a platicar un poco acerca de la palabra. Tratamos de que estas reuniones sean de un carácter coloquial, esperamos que sean coloquiales, que nos ayuden a ver la palabra desde nuestra cotidianidad, que nos ayuden a ver la palabra y entenderla desde nuestra realidad. No aspiro a que sean unas clases en el sentido teológico, donde nos perdamos en las profundidades, sino más bien donde desde nuestra perspectiva cotidiana, desde lo práctico de nuestra vida, podamos encontrarle un sentido a las cosas que están escritas de parte de Dios para nosotros. Y entonces, como lo hemos hecho desde el principio, tomamos un cierto pasaje de la palabra y a partir de ello entonces comenzamos a compartirnos. Y como lo dije en el enlace de la invitación, estamos hablando de Joel capítulo 2. Y entonces dice Joel capítulo 2, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi monte santo. Y cuando está diciendo entonces estas cosas, ¿sí?, está diciendo que es un tiempo de aviso, es un tiempo para que tengamos cuidado de las cosas que están por venir. Si nosotros fuéramos al libro de Números, y en el libro de Números, ahí en el capítulo 10, desde el verso 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Voy a aumentar un poco el tamaño para que lo puedan ver los que están viendo en el teléfono. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Yo me quedé pensando en esto, ¿sí? Eran 2, pero si tocaban una, ¿cómo se iba a dar cuenta la gente? Una respuesta de chiquillo es porque dirían, pues, voltearían y verían que pues, nomás traían una y pues entonces irían. Sí, pero ¿y los que están lejos? Los que no ven directamente y solamente a través del oído se pueden dar cuenta, seguramente tendrían que ser entonces en 2 tonalidades distintas. Una tendría que ser más aguda que la otra, quizá. Y entonces en esas 2 tonalidades distintas, que es la solución que para mí sería la más práctica, cuando las personas escucharan solamente un toque de una trompeta que es más aguda, bueno, quizá dirían, ahorita le toca nada más a los puros líderes acercarse, y si en algún momento tocaran una trompeta más grave, entonces sería el pueblo el que tocaría. ¿De dónde obtuve esta idea? Resulta que hay un pueblo que habita en la zona de Mongolia y que ustedes saben que, bueno, pues ellos no son cristianos, son lamas y ellos tocan unas trompetas que son unas trompetas grandes y que el sonido grave de esas trompetas vibra kilómetros de distancia y el eco que se da entre las, por la orografía de las montañas, entonces esas vibraciones graves logran llegar a mayores distancias que las vibraciones agudas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque siempre estoy pensando alguna cosa rara. No, pero lo que sucede es que el sonido agudo, cuando está a una larga distancia, como su frecuencia de onda es más corta, entonces hay más cosas con las que choca y no logra sentirse igual. Pero más de alguno de ustedes fue chamaco de disco, cuando menos aquí mi esposa sí fue chica disco. Y díganme ustedes,
¿dónde se escuchan los sonidos agudos y dónde se escuchan los sonidos graves? Primera pregunta de la noche. Pues los sonidos agudos normalmente tú los escuchas, por supuesto, con tus oídos. Pero si usted ha ido al punchis punchis, usted sabe que cuando están en el punchis punchis y le suben el sonido a los bajos no los escuchas solamente con los oídos. Ahí está Miki que sabe muy bien de esto. Lo escuchas con todo el cuerpo. Vibra tu cuerpo. Tú escuchas el tum, 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 tum. Yo creo que el sonido grave es para llamar a la gente, al pueblo. Y creo que en este tiempo se está escuchando, además de la trompeta aguda para los líderes que estaban pues más cerca del campamento, más cerca de las áreas de reunión alrededor del tabernáculo. Yo creo que hay un sonido grave que se está escuchando, porque ese sonido grave se escucha más hacia el corazón. Y creo que la gente está sintiendo una urgencia en su pecho de algo que se está moviendo, de algo que está diciendo son tiempos de cuidado. No porque las noticias lo digan, no porque la gente mande mensajes o WhatsApps, no porque haya una comunicación viral de nada, sino simplemente porque hay algo que está sonando en el corazón, algo que está sonando en el pecho de las personas y que cuando está sonando nos está diciendo son tiempos de urgencia. Y entonces dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocaren alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. ¿Sí? Y cuando toquen alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. ¿Sí? Alarma tocará para sus partidas. ¿Sí? Dice, pero para reunir la congregación tocarán, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendrán por estatuto perpetuo para todas sus generaciones. Y cuando salgan a la guerra, en su tierra, contra el enemigo que los molestare, tocarán alarma con las trompetas y serán recordados por Jehová vuestro Dios y serán salvos de sus enemigos. Y en el día de su alegría y en sus solemnidades y en los principios de sus meses tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de paz y les serán por memoria delante de su Dios, yo Jehová su Dios. Muy bien, entonces, pregunto a ustedes, ¿alguien de ustedes ha sentido ese toquido de trompeta? Me imagino que algunos sí, porque me mandan algunos sueños que han tenido, palabras de parte de Dios, mensajes diciendo algo se está moviendo en el espíritu, siento mi espíritu inquieto. A ver, escuchamos algunos entonces. ¿Alguna manita? Bueno, como están muy tímidos, entonces seguimos con nuestra clase, pues no quieren participar. Y entonces dice, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día del Señor, el día de Jehová, porque está cercano. Y hemos dicho entonces que el día del Señor, lo veíamos la semana pasada, el día del Señor nos habla de un tiempo de cumplimiento de promesas que Dios ha hecho, ¿sí? La promesa de su venida, pero Dios está preparando entonces, en ese tiempo, está preparando un ejército, está preparando un mover.
Como toda batalla, las batallas no se ganan el día que las peleas. Las batallas se están ganando desde el día en que te estás preparando, desde el día en que estás levantando armamento, desde el día que estás entrenando al ejército, desde el día que estás llevando a cabo estrategias y les estás enseñando. Ahí es donde estás ganando la batalla. Entonces, el mejor ejército no es el que necesariamente tiene los hombres más fuertes, no es el que los tiene los más entrenados. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se está llevando a cabo esto? Ese día, ¿cómo va a ser el día? Dice, día de tinieblas y de oscuridad. Y cuando está hablando de día de tinieblas y de oscuridad, tendríamos que darnos una idea de que es un día de tristeza. ¿Sí? Es un día de melancolía, es una época de aflicción. Porque cuando estamos hablando de tinieblas y de oscuridad, de lo que estamos hablando es de la gente que ve que su esperanza no está, que no puede ver entonces a futuro, que no puede ver el mundo de una manera feliz, de una manera gozosa. En medida que nosotros vamos avanzando y en medida que el mundo va avanzando, las diferencias sociales serán cada vez mayores. En medida que vamos avanzando, las garantías individuales se irán perdiendo también, aunque hablemos cada vez más de derechos humanos. Los derechos humanos terminarán siendo más una cuestión de papel, ya lo hemos dicho muchas veces, más que de la salvaguarda realmente de lo que significa el derecho del hombre en los términos de Dios. Y entonces, en medio de todo este decaimiento, de toda esta decrepitud de la humanidad, dice, vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ahora, me voy a brincar hasta un poco más adelante del capítulo, porque si no lo brinco, entonces no vamos a tener el elemento para que podamos quedar claros en nuestro corazón que este ejército, por las cosas que se van a estar leyendo, que este ejército no es un ejército perverso en el sentido que muchos lo leen. Porque dice Joel capítulo 2, verso 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y entonces, ¿de quién es el ejército? Es el ejército del Señor. Ahora, yo sé que el Señor, pues tiene de repente algunos ejércitos que son ejércitos, si ustedes gustan decirlo así, caóticos. Porque, por ejemplo, Nabucodonosor fue llamado mi siervo, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hablamos de un ejército de parte de Dios, ¿sí? Yo sé que este versículo es un versículo que no a mucha gente le gusta, ¿verdad? Pero pues ahí está, Jeremías 25, verso 9, cuando dice, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, ¿sí? Rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Muchos comentaristas bíblicos que tienen la visión de que el ejército de Joel, capítulo 2, es un ejército de destrucción contra el pueblo de Israel, toman como referente
a este ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para decir, Dios viene a juzgar a su pueblo. Pero noten ustedes una cuestión que es bien importante. Cuando nosotros estamos hablando de Joel capítulo 2, estamos hablando de que no se está juzgando en el día del Señor al pueblo de Dios. ¿Quién es juzgado en el día del Señor? Participen, por favor. Aunque sean preguntas que digan que son retóricas, ¿sí? Pero participen. A ver, los mismos de siempre, ¿sí? A ver, Berta y Mili, que sacan de apuros. Que son mis monitos de franelógrafo. Pues, ¿qué más hacemos? ¿A quién se juzga en el día del Señor? Pues yo tengo entendido que a todos. Todos vamos a ser juzgados. A ver, Berta, ¿qué dices tú? Pues si hablamos en referencia a lo que estaba leyendo a Jeremías, está hablándole a un pueblo que no ha tenido entendimiento, a un pueblo que no hace la voluntad de Dios, y son los que serán juzgados. Y estos que habla aquí en Joel, que un pueblo grande y fuerte que vendrá sobre los que están en tinieblas y oscuridad. Entonces no somos nosotros, sino los que serán juzgados son esos que moran dentro de las tinieblas y de oscuridad. Ajá. Pero si te fijas en el 2.1 dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Okay. Pero nosotros somos, dice, estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Somos hijos del Todopoderoso. Nuestra ciudadanía no es de aquí en la tierra, sino celestial. Así que nosotros ya no somos considerados, de acuerdo a la palabra, ya no somos considerados moradores de la tierra, sino moradores del reino de Cristo. Bueno, así lo entiendo. Sí, y de acuerdo, el argumento va hacia allá precisamente. ¿Sí? Ahora, cuando Dios juzga, si ustedes recuerdan en la batalla de Armagedón, en el valle de Josafat, en el valle de la toma de decisión, dice que queda un remanente muy pequeño, y ese remanente muy pequeño del cual estamos hablando es el Jerusalén histórico descendiente de Abraham, y diríamos ahora los judíos mesiánicos que están en pie esperando la venida del Señor. Ese es el remanente. Cuando Dios viene a juzgar a la tierra, ¿sí?, viene con una vara de hierro. Bueno, si me permiten leerles Salmo 110, que es un salmo, pues que no lo cantamos en aleluya normalmente, ¿verdad? Sí. Pero también está allí, dice Salmo 110, verso 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Aquí no se ve el cordero muy amoroso, ¿verdad? Este es el león. Las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino por la cual levantará la cabeza. Ok, este es el día del Señor. ¿Sí? Y entonces el Señor viene sobre la faz de la tierra y viene a, como decía, a reinar con vara de hierro, ¿sí? Y esta vara de hierro, de lo que está hablando entonces, es de establecer el reino, ¿sí? En Apocalipsis 2, 26, 27, que es juntamente con él, por supuesto, ¿sí? Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. ¿Y dónde está que él va a regir entonces con vara de hierro? ¿Sí? Apocalipsis 19, verso 15, y tienen ustedes aquí, ¿sí?, este momento de la ira del Señor.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Este es el día del Señor. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Emocionante? Sí, muy bien. Entonces, cuando decíamos estas cosas, ok, volvemos entonces a Joel capítulo 2. Y entonces, día de tinieblas y de oscuridad, claro, si el Señor viene a regir con vara de hierro y a quebrantarlos como vaso de alfarero, ¿sí? Día de nube y de sombra, pero como sobre los montes se extiende el alba, así viene un pueblo grande y fuerte. Ahora, yo sé que ese pueblo grande y fuerte podemos pensar en muchas cosas y les pedí una licencia poética, la vuelvo a pedir una vez más. ¿Qué pasaría? No estoy diciendo que lo sea, ojo, ¿sí? Para los, ¿cómo dicen ahora los muchachos? Los sponsors, o los spoilers, o yo no sé cuál es la que usan, ¿sí? Y entonces, no estoy diciendo que sea, estoy diciendo qué pasaría si nosotros pensáramos o consideráramos que este pueblo pudiera ser simbólicamente... ¿Perdón? Alerta de spoiler. Alerta de spoiler, muy bien, gracias, Neftalí. Entonces, y esto lo digo precisamente no escudándome para que alguien me pudiera criticar, sino para que usted busque su propia interpretación. ¿Qué pasaría entonces si este pueblo grande y fuerte, semejante a él, que no lo hubo jamás ni lo habrá después de él en años de muchas generaciones, fuera un símbolo, una metáfora de la iglesia, o más todavía? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como creyentes para convertirnos en un pueblo grande y fuerte como ese? Porque ese es el reto. El reto es este ejército, que es el gran ejército de Dios, de la última gran batalla. Yo no sé usted, pero yo quiero estar allí. Si me muero, que el Señor me traiga, y si no, pues viejito, pues que me espere, sí, o que me dé un cuerpo glorificado en ese rato, porque como van las cosas, pues capaz que voy a ser el último de la fila y yo quiero ir al principio, ¿sí? Y me imagino que muchos de ustedes también. Pero, ¿cuál es la mentalidad de este pueblo? ¿Qué significa la forma de ver la fe de este pueblo para que este pueblo entonces pueda convertirse, como ya lo dijimos hace un momento, pueda convertirse entonces en el pueblo de la presencia de Dios? Bueno, yo les decía que en la clase pasada que este pueblo lo podríamos comparar con las langostas, ¿sí? Y les dije que había que cantar aquella canción de que ahí viene la plaga, ¿sí? Y entonces, este pueblo para el mundo, para Faraón, es una plaga. Pero para Dios, este pueblo es una maravilla, porque ya dijimos desde la clase anterior que el hecho de que algo sea una plaga o algo sea una maravilla no depende de Dios, depende de aquel que lo está viendo. Dios dice, estas son mis maravillas, les mostraré mis maravillas. Pero Faraón dice, estas plagas, ¿por qué? Porque las cosas que Dios hace son contrarias a los deseos de quien quiere apoderarse de este mundo y normalmente vienen a destruir, a deshacer lo que el enemigo había hecho, ¿sí? Y entonces se los muestro, ¿sí? Jesús, desde el punto de vista de los que estaban a su alrededor, ojo, desde el punto de vista de los que estaban alrededor del diablo, Jesús sería una plaga, porque una plaga es aquella que viene a echar a perder lo que tú has sembrado, desbaratar la cosecha de lo que tú querías. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ojo con esto. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo.
Jesús, mi Señor, nuestro hermoso y bondadoso Señor, para el diablo es una plaga, porque vino a deshacer las obras del diablo. Y entonces, cuando nosotros estamos pensando en el concepto de plaga, la plaga es aquello que viene a echar a perder el fruto de nuestros esfuerzos. Y por supuesto que para el crimen organizado, por supuesto que para una mafia, por supuesto que para un grupo delictivo, el hecho de que pueda llegar alguien, vamos a decir, las fuerzas de la ley y aplicar el derecho común, el derecho colectivo, pues para ellos es una plaga. Y entonces un buen policía, un buen juez, para ellos es una plaga. No significa que lo sea en sí mismo, pero desde la perspectiva de aquel que se siente agredido por la función que está cumpliendo, entonces para él es una plaga. Las maravillas de Dios para este mundo terminan siendo plagas. Y entonces cuando nosotros pensamos en las plagas estas que decíamos, como las langostas, pues resulta que para muchos las langostas es una plaga, ¿sí? En Éxodo capítulo 10, el Señor le dice a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Dios no dice mi plaga, Él dice mis señales y también menciona maravillas, ¿sí? Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy Jehová. Y entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. ¿Sí? Ay, se me perdió. La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. ¿Sí? Y ella comerá lo que escapó, lo que les quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante del faraón. Si ustedes revisan las plagas en el sector agrícola del pueblo de Israel, resulta que la más temida de todas ellas era la langosta. ¿Por qué era la más temida? Porque mientras que la oruga comía solamente las raíces, el saltón podía comer siempre lo ponen de esta manera algunos comentaristas, he escuchado muchas predicaciones sobre eso: raíz, tronco, rama y frutos, y mientras uno comía la raíz y el otro comía las hojas, pues resulta que la langosta se traga todo. Y entonces, por eso está diciendo: cualquier cosa que hubiera quedado, ¿sí?, de lo que se había comido el saltón, el revoltón, la langosta, cualquier cosa que se hubiera quedado, llegará entonces la langosta y se comerá el resto, ¿sí? Esto en Joel capítulo 2, verso 25, nos muestra precisamente, ¿sí?, cómo Dios pone hasta el final, cuando dice: yo lo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes, ¿sí? Hablando precisamente de cómo la langosta es el último de los ejércitos, ¿sí?, el que viene y se come todo. Porque imagínense, dice: cayó el granizo y algo logró quedar, pero cuando venga la langosta, ni aún lo que había quedado
se va a salvar. Entonces, regresando a Joel capítulo 2. Se puso loco mi ratón. Ok. Y entonces cuando Dios dice un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ¿sí? Ni lo habrá en años de muchas generaciones, ¿sí? Y empezamos a ver entonces, delante de él consumirá fuego y detrás de él abrazará llama. Dicen otras versiones, ¿sí? Delante de él consume fuego y detrás de él quedará ceniza humeante, dicen otras versiones, ¿sí? Como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como un desierto asolado. No habrá tampoco, ¿sí?, quien de él escape. Si estamos hablando de un ejército que hace estas cosas, estamos hablando de un ejército en destrucción. Pero si estuviéramos hablando espiritualmente de lo que el pueblo de Dios pudiera hacer, ¿cómo lo pondrían ustedes esto? ¿Qué podríamos decir de un pueblo de Dios que delante de él consuma fuego, delante de él se vea el fuego y detrás de él quede solamente llama en brasas, ceniza humeante? Cuando yo pensaba en esta imagen, yo pensaba en las ocasiones que me ha tocado ser enviado de parte de Dios a algún lugar donde hay corazones deseosos de escuchar lo que Dios puede hacer. Y pensaba en las ocasiones en que me ha tocado viajar. Normalmente me gusta hacerlo más en pueblitos chiquitos. Cuando Dios me dice, vas a ir a predicar, es diferente que estar pastoreando, convertirte en predicador, en evangelista, en misionero, es diferente. Vas a encender un fuego. Pero cuando tú vas a encender un fuego, hay materia prima que está lista para ser quemada. Hay materia prima que está lista para recibir el fuego y que va a arder. Pero hay materia prima que son como la leña de pirul y que no sirven ni para arder, nomás para hacer llorar sobre todo el predicador, ¿verdad? Y entonces, lo que estoy queriendo decir es que hay gente que está lista para encenderse con el fuego de Dios. Y entonces esa gente que está lista, que está hambrienta de la palabra, tú llegas, le compartes, le haces saber, le muestras las buenas nuevas. Y lo que sucede es que la persona abraza la palabra, la atrapa, se enamora de ellas. Pero desgraciadamente no todo mundo funciona igual. Y hay gente que tú pasas por allí y nada más queda humeando, pero no tiene un fuego, no logra permanecer, no logra agarrar un fuego. Si el pueblo de Dios tuviera que ver con eso, sería como cuando Jesús les dijo a los discípulos, ¿sí?, vayan y si en algún lugar los reciben, ustedes digan, la paz se quede en este lugar, ¿sí? La paz de Dios se quede en este lugar, ¿sí? Pero si ellos rechazan la palabra, si ellos no quieren aceptarla, si no quieren recibirla, entonces dice, sacúdanse aún el polvo de sus sandalias y dejen atrás esa casa. Y entonces cuando dice, delante de él consume fuego, es vayan y lleven el fuego de Dios, lleven lo que Dios les ha dado a hacer, compártanlo con otro, pongan el fuego delante. Sí, pero cuando ustedes se van, hay quien no quiso recibir. Y ese que no quiso recibir, por más que haya estado entonces un incendio espiritual alrededor de él, pues él solamente está humeando, ¿sí?
Cuando vayan delante, van con el huerto de Edén en sus manos. Y ustedes están ofreciendo la relación con Dios como el Padre, la restauración como hijos de Dios. Van ofreciendo y poniendo al alcance, a la expectativa del otro, las promesas de Dios, lo que Dios preparó de antemano y desde el principio de los tiempos para sus hijos, ¿sí? Pero cuando ustedes se van y él rechazó, lo único que queda es un desierto asolado. No hay esperanza, porque la esperanza que había no la quiere recibir. Lo único que queda entonces es el desierto de la capacidad humana, de la finitud humana, de la limitación, de la mediocridad humana. Y entonces, decir que no habrá quien de él escape significa que no habrá ninguna persona a la cual no le será presentada esa oportunidad. Si fuera el pueblo de Dios el que estuviera haciendo esto, este ejército, ¿sí? Que toda persona tendrá la oportunidad de decidir si acepta, si recibe, si toma la promesa de Dios o si la rechaza. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrá. ¿Saben ustedes que una de las cosas curiosas de decir como aspecto de caballos es que los caballos son vistos como animales de guerra? ¿Sí? Y los caballos entonces son el símbolo de lo que significa el ejército de Dios. ¿Han escuchado ustedes a Felipe el Evangelista? ¿Sí? Y este Felipe el Evangelista que estaba pues con el Señor Jesús y que Dios le usó en distintos momentos, ¿sí? Y también hay un uno de los diáconos en el libro de Hechos, que también se llamaba Felipe. Y el nombre de Felipe significa amigo de caballos. ¿Sí? Y entonces, el término de los caballos es un término que es intrigante, porque uno pensaría que los caballos, bueno, pues simplemente son animales. No, pero los caballos representan entonces un animal de batalla. En Job capítulo 39, ¿sí? Está hablando del avestruz en el verso 18, en el verso 19 comienza a decir: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su sello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz, la nariz del caballo es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, dice en otras versiones, sale corriendo hacia la batalla. Hace burla del espanto y no le teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, ¿sí? O sea, va en medio de la batalla y le están lanzando flechas, le están buscando con la lanza atravesar, y él está corriendo, ¿sí? En medio de la batalla con su jinete está corriendo. Dice, y con el ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Corceles de guerra, caballos de guerra. Y entonces cuando dice, serán como en Joel una vez más, Joel capítulo 2, cuando dice que este ejército, estos que están allí,
serán como caballos. Lo que está diciendo es que se lanzarán a la guerra. Y aunque vean oposición, no temerán. Aunque estén viendo el fragor de la batalla, no se intimidarán. No sé si han leído ustedes, por ejemplo, el libro de los mártires de las Catatumbas, o han leído, y yo se lo recomiendo, es un libro que normalmente puedes leer, bueno, cuando menos yo puedo leer una sola historia y luego me suelto a llorar, ¿sí? El de Locos por Cristo. Que son libros, bueno, yo estoy enfermo de martirologio, ¿sí? Pero son libros para caballos de guerra, ¿sí? De cómo gente con una fe en el Señor estuvo dispuesto a guardar su fe en medio de la adversidad, aún siendo amenazados de tortura, aún siendo torturados, y ellos en medio de esa batalla espiritual, ellos se mantuvieron. Imagínense ustedes a los que salieron en el circo romano y que salían cantando, sabiendo que al salir al ruedo, ahí estaban los leones hambrientos, estaban los toros salvajes a los que los iban a amarrar, ¿sí? Que iban a morir despedazados, mientras todos los demás se burlaban, y ellos cantando himnos espirituales, cantando salmos, ellos estaban alabando al Señor. Esos son caballos de guerra, que no dan vuelta ni a derecha ni a la izquierda, sino que aunque las armas ya están preparadas contra ellos, ellos van precisamente a enfrentarse entonces. Son audaces, son atrevidos, ¿sí? No se asustan con las cosas naturales, no se asustan con las cosas mínimas, las adversidades de este mundo. Escúcheme, usted y yo vamos a morir. Si usted está preocupado por eso, perdóneme que le rompa la ilusión. Usted se va a morir como se muere todos los seres humanos, porque está escrito que todos los hombres mueran una sola vez. Y vamos a morir. Puede ser de COVID, puede ser atropellado, puede ser de viejo, puede ser con una enfermedad degenerativa, puede ser asesinado en un robo, en un cajero automático, puede ser, yo no sé, tantas formas. Por eso hay 1000 maneras de morir, o 10,000, o 1,000,000, no sé cuántas, ¿sí? Pero el asunto no es si vamos a morir, el asunto es por qué vamos a vivir. Esa es la pregunta. Y entonces estamos tan angustiados por la muerte que no pensamos en la vida. Estamos tan angustiados por la forma en que podemos morir en lugar de estar preocupados realmente por la forma en que debemos de vivir. Para poder tener una muerte digna necesitamos tener una vida digna, porque lo que vivimos nos lleva a nuestro estilo de muerte. Hay gente que está muriendo y esa es una tragedia, está muriendo neciamente. Ahora, yo me puedo morir de COVID, sí, pero ojalá que pueda ser haciendo algo correcto, ¿sí? Y ese es el punto donde estamos, el poder hacer las cosas de la manera correcta. Cuando Dios te diga, ahora, si Dios me dice, sal y haznos algo y lo hago, ¿sí? O sea, no me da problema eso. El problema es salir en necedad cuando Dios no te dijo que lo hicieras. Y entonces, son como caballos, ¿sí? Y como gente de a caballo corren. ¿Hacia dónde corren? Hacia la batalla. Hacia la trinchera donde se está librando la batalla, ¿sí? Y brincan la trinchera del enemigo y se meten aún en el campo enemigo, ¿sí? Entonces, corren de tal manera que inclusive alguien diría que son necios, son atrabancados, son atrevidos, decía que son audaces. El cristianismo es un estilo de vida que implica atrevimiento. Tengo un pariente muy querido que fue militar en los Estados Unidos.
Él desde muy joven fue alguien que le gustaban las experiencias de riesgo, y cuando él se alistó en el ejército, le preguntaron que a dónde quería alistarse, y él dijo, ¿cuál es el más peligroso de todos? Le dijeron los paracaidistas. Dijo, entonces yo quiero ser paracaidista, porque los paracaidistas son los que van a ser lanzados detrás de las líneas de los enemigos. Y ser paracaidista es de alto riesgo. O sea, tú estás colgado de una tela y vienes bajando sin ninguna seguridad y eres un tiro al blanco de los que están abajo si se dan cuenta de que estás bajando. Entonces, muchos pueden morir aún en el momento de su bajada. Cuando cae, no sabes en dónde vas a caer. Y cuando caigas vas a estar seguro de que estás siendo lanzado detrás de las líneas del enemigo. Si estuvieras dentro de las líneas seguras no te lanzarían, te mandarían en un camión, ¿sí? Y entonces es un asunto de alto riesgo. Y quiero que entiendan que nosotros somos paracaidistas espirituales. Hemos sido lanzados desde los cielos para caer entre las líneas del enemigo. Y hemos sido puestos en medio de una batalla espiritual. Pero esa batalla espiritual tiene un sentido, y el sentido es abrir el espacio para la vida eterna. Hay gente que está esperando que podamos infiltrarnos hasta llegar hacia ellos y llevarles entonces una alternativa de salvación. Dice que como estruendo saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llamas de fuego, ¿sí?, que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Y cuando nosotros estamos viendo esto, está diciendo que son fuertes y ruidosos. Y es muy curioso porque nosotros ahora lo que vemos es que los que más ruido están haciendo, pues no somos los hijos de Dios, estamos muy callados muchas veces, ¿sí? Pero no se trata de, como decía Hugo Chávez, de hacer como chachalacas, ¿verdad? Alaracas solamente, ruido. Necesitamos hacer realmente más que un ruido molesto, necesitamos un zumbido, necesitamos hacer un ruido de batalla, pero que sea un ruido que haga cimbrar la tierra, ¿sí?, que conmocione. ¿Y qué significaría eso de conmocionar? ¿Alguien sabe por qué les llamaron cristianos a los cristianos? Sí. Porque hacían las mismas cosas que Cristo hacía. Ajá. Y conmocionar, la palabra en sí significa como dar un golpe que hace reaccionar. Cuando algo te conmociona es porque fue como un golpe que no esperabas, pero que ya sea o te desmaya o te hace reaccionar, pero no te deja igual. Ajá. Eran los del camino, ¿sí?, dice Rocío y Diana, ¿sí? Caminaban con el Señor Jesús. Necesitamos ser los que conmocionen a los pueblos, los que traigan, los que sacudan las ciudades. Pero no podemos hacerlo, o sea, no es un asunto, y este es el gran problema, que la única manera de conmocionar a una ciudad, la única manera de conmocionar a una nación, de sacudir, de crear una revuelta, pues no es con las armas naturales, porque las armas de nuestra milicia no son naturales, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y que lleva cautivos a todos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Y entonces conmocionar significaría que rompe con lo establecido en este mundo. Es muy fácil ahora, ¿sí?,
es muy fácil hablar, ¿sí? Con palabras de humana sabiduría. Y miren que se los está diciendo alguien que probablemente abusa de ellos, ¿sí? Pero el asunto es que estamos en un punto, y ese es el ejército al que Dios nos está llamando, en donde más que hablar, ¿sí? Con palabras de humana sabiduría, ¿sí? Tenemos que estar hablando con la demostración del Espíritu Santo y de poder. Y estas palabras con demostración de Espíritu Santo y de poder, esas son las que traen conmoción, ¿sí? Esas son las que hacen que tiemblen las naciones, que se sacudan las naciones. Urge, y no lo digo yo, eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo en los distintos lugares y en los distintos corazones. Esa es la trompeta grave que se está escuchando. Urge levantar a una generación profética, pero donde la profecía no sea para exaltar a una persona, donde la profecía sea para exaltar al Señor de señores, el Rey de reyes, donde las señales no sean para llenar un estadio, sino para llenar los cielos, donde las señales no sea para tener a alguien encumbrado sobre otros, aprovechándose sobre otros, explotando la fe, la credulidad de otros. Porque los moveres de Dios terminan desvirtuándose cuando se vuelven entonces solamente una palestra económica. Necesitamos regresar al tiempo donde una sola demostración de Espíritu Santo y de poder es más que toda la palabrería y toda la persuasión humana. Y donde esa demostración del Espíritu Santo y de poder no se corrompe dentro del ministerio de la iglesia, dentro del liderazgo de la iglesia. Y entonces necesitamos que ese ejército fuerte, ruidoso, del cual estaba hablando hace un momento, ¿sí? Que puedan saltar sobre las cumbres de los montes. Y he dicho que las cumbres de los montes representan la autoridad. Los montes representan los niveles de autoridad y de poder. Que los cristianos entonces con ese poder puedan llegar hasta los más altos niveles de autoridad terrenal para poder llevar una palabra de confrontación, una palabra de evidencia de lo que Dios está haciendo, ¿sí? Si ustedes me dijeran, ¿qué quisieras hacer el resto de tu vida, aunque esta no fuera muy larga ya a partir de eso? Pues yo espero que Dios me diera permiso, que Dios me mandara a hacer obra de Juan el Bautista y poder ir con alguno de los Herodes de por allí, ¿sí? Y si Dios me manda a pararme afuera de la puerta de su casa y de decirle 3, 4 verdades, pero con respaldo del Espíritu. Aunque al día siguiente mi cabeza esté puesta en el plato del amante, no le hace, ¿sí? Necesitamos entonces darnos cuenta de que la única forma en que este ejército de Dios puede tener una autoridad moral es teniendo una autoridad espiritual, para que como sonido de llama de fuego que consume las hojarascas, así sea su llamado, ¿sí? Como un pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. ¿Cómo sabemos que hay un pueblo dispuesto para la batalla? ¿Se los digo? Porque llega temprano a sacar las bocinas. Porque llega temprano a acomodar las sillas, ¿sí? Porque está dispuesto a desayunar más temprano o a no desayunar. Eso es lo que hacemos los ministros cada semana. Y entonces las congregaciones están llenas, pero solamente un 10%, un 15% realmente está dispuesto para la batalla.
Estamos tan preocupados por salir a la hora para poder alcanzar a llegar a un lugar a comer y que tengamos entonces el espacio suficiente. Porque es el día del descanso, ¿sí? Y nuestro concepto de descanso es un concepto egoísta. La gente dice, es que es el único día que me puedo levantar tarde. No, pues entonces no vengas a la iglesia, ¿sí? Ese es el día en donde deberías de levantarte temprano por las ganas de hacer algo para servir. Nadie te va a pagar. En todo lo demás lo haces por hambre. No seas hipócrita, ¿sí? Lo haces por hambre y te levantas porque si no llegaras te corren. En la iglesia nadie te corre. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que mientras no haya un pueblo con un corazón transformado para ser parte de esa batalla, pues entonces esa gente no puede ir al circo romano, esa gente no puede estar, ¿sí?, frente a una picota, o no puede ser embarrada de brea y prendida como los antiguos cristianos. La gente siempre dice la iglesia primitiva y digo, ¿aguantarías estar en la iglesia primitiva? Porque es cierto, en la iglesia primitiva hasta el más chimuelo mascaba tuercas, claro. Con ese nivel de adversidad, cualquiera que no tuviera la fe de ese tamaño, pues se moría. Y entonces necesitamos generar una vez más una visión de la vida cristiana. No digo espartana, porque los espartanos eran ateos. Sí, pero gente con una visión del ejército de Dios, de lo que significa el ejército de Dios, ¿sí? Para que entonces sí, delante de él temerán los pueblos. ¿Cómo se pone alguien cuando tiene miedo de algo? Bueno, pues pregúntenle a el pueblo de Jericó, que cuando supo que el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán, ellos estaban pálidos, porque decían, estos que vienen, Dios ha estado con ellos. Dios abrió el mar. Dios hizo tantos milagros. Dios los ha acompañado. Van a llegar y nos van a acabar, ¿sí? Y ellos estaban entonces aterrados con eso. ¿Me estoy explicando? La reina de Inglaterra decía que tenía más miedo de las oraciones de John Fox que del rey de Francia con todos sus ejércitos. Decía, este hombre ora y el mundo se sacude. Y tristemente su pastor no está en ese nivel y creo que las ovejas tampoco, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que Dios está buscando entre las naciones, dice Jeremías 5:1, búsquenme uno que ama de justicia, que haga verdad, ¿sí? Necesitamos una vez más apasionarnos con ellos, ¿sí? Como valientes correrán, ¿sí? Como hombres de guerra subirán el muro. Lo que está diciendo es, irán rápido. Híjole, somos tan lentos para hacer las cosas delante de Dios, ¿sí? Y entonces, me dice Miki, un artículo de una empresa de encuestas en Estados Unidos decía que al preguntarles a los cristianos de quién era el compromiso de llevar a Cristo y darlo a conocer, ellos contestaron que la obligación no era de los congregantes, sino de la iglesia. Triste es saber que a veces ni los congregantes han entendido que ellos son la iglesia. Por lo tanto, por eso hay gente que solo se congrega para cumplir un compromiso y no porque realmente sabe por qué lo hace. Y es verdad. Sí. Como valientes correrán. Y correr significa entonces ir hacia la batalla, buscar el momento, buscar la oportunidad, hacer las cosas más allá, ¿sí? Como hombre de guerra subirán el muro. Y los hombres de guerra saben, yo no sé si han visto ustedes alguna película, porque ya no hay batallas de ese tipo para decirles vayan a verlas, pero cómo tenían que poner entonces las escalas, las escaladas, ¿sí?
y las ponían junto a los muros del castillo, ¿sí? Y se subían, ¿sí? Pero cuando iban llegando, les movían con un palo la escalera y pues iban y se caían, algunos pues, que estaban muy arriba, pues se iban a lastimar, se iban a fracturar, a morir de la caída, les echaban aceite hirviendo, si lograban subir, pues ahí estaba uno solo que subía contra un puño que ya estaban allí, pues era enfrentarse entonces a espadazos para poder vencer a los que estaban allí y poder abrir entonces las puertas para que entrara el ejército. Era ir contra toda adversidad. Ir contra toda adversidad significa que nuestra perspectiva de lo que Dios nos pide es mayor que nuestro miedo. Y honestamente, el mundo se está muriendo de miedo. Por eso les decía que en estos días Dios me ha estado confrontando mucho con este asunto. Todos nos vamos a morir. El asunto es morirnos haciendo lo correcto. No digo que seamos necios. Yo estoy, por lo mismo, yo le pregunté a Dios, Señor, ¿quieres que nos reunamos en este momento? Dios me dijo, no, en este momento no. O sea, ahorita no es el momento de generar una persecución, no. Lo que están diciendo simplemente es tiempo de que reflexionemos. Va a llegar un momento en donde Dios diga, ahora tienes que hacerlo, y yo lo haré. Cada cual marchará por su camino. Y dicen, y no torcerá su rumbo. Y decir que cada uno marchará por su camino significa que cada uno tiene su llamado. Cada uno entiende que es diferente del otro. Dios ha llamado a Neftalí a áreas muy específicas que Dios no me ha llamado a mí. Y yo no tendría por qué limitarlo ni decirle, tú no puedes hacer esto porque esto no es correcto, porque finalmente el llamado de parte de Dios para él es algo que él tendrá que dar cuentas al Señor. Y no tendría que torcer su rumbo, o sea, no tendría que desviarse, desenfocarse para hacer algo que me toca hacer a mí, pero yo no lo estoy haciendo, y como no quiero hacerlo yo solito, no quiero hacerlo, mejor me traigo a alguien más. ¿Cuántas congregaciones existen donde la gente llega a cumplir la visión de su pastor cuando cada uno tiene un llamado específico de parte de Dios y termina distrayéndose de su llamado eterno? En lugar de hacerlo, termina yéndose a cumplir el sueño, y a veces son sueños megalómanos, de alguien que lo único que quiere es ser visto, ser aplaudido, ¿sí? No podemos seguir torciéndole el destino a las personas. No podemos seguir torciendo el llamado de Dios del pueblo de Dios. Ni tampoco, dice el verso 8, podemos estrechar, limitar, coaccionar a alguien para que no haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Si te vas en maldición. No, mira, en maldición estás cuando no haces lo que Dios te ha dicho. ¿Sí? Necesitamos hacer lo que Dios nos está diciendo a cada uno. Cada uno debe de ir por su carrera. Y entonces la gente dice, pero es que si me voy, ¿quién va a ser? ¿Sí? Yo me peleé un día con Mili, aquí la tengo, ¿sí? Porque cada uno tenemos un llamado y a veces uno tiene que correr a la gente, decirle, ya vete, lárgate a hacer lo que Dios te está diciendo. No me agarres de excusa. ¿Por qué? Porque un día tú vas a llegar a la eternidad, yo voy a llegar a la eternidad y Dios te va a decir, ¿por qué no hiciste lo que yo te dije? No, no te va a decir, ay, qué bueno que hiciste un montón de cosas que no te mandé. No, te va a decir, y lo que yo te dije, es que estaba ayudando al inútil, a que hubieras dejado al inútil para que aprendiera. Ve a hacer lo que tienes que hacer. Y entonces, desgraciadamente, nos hemos vuelto tan peleles que no podemos hacer algo si no nos llevamos a otro. Sí, pero si Dios te mandó a ti, cuando te llevas al otro que no lo mandó, ya lo pusiste en riesgo, porque Dios no lo mandó a él. Lo pones vulnerable en una situación donde Dios no le ha dado la gracia para él, y en el mejor de los casos que sobreviva, ya lo sacaste de su llamado. Le robaste la oportunidad del cumplimiento de un llamado eterno. Y la parte final del versículo dice, y aún cayendo sobre la espada no se herirán,
Y esta parte siempre se me hizo interesante, porque yo pensaba al principio de mi cristianismo que significaba que ningún arma forjada en contra tuya prosperará, ¿sí? Y Dios me dijo, no, cayendo sobre la espada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y a veces a bibliazos tiene uno que entender. Pero si tú tienes el corazón maduro, aún un bibliazo que te duela duro en el occipucio, nomás baja uno la cabeza, ¿sí? Pero el trancazo del zape que Dios te da, te dice, despierta, mi niño, ¿sí? Y te da Dios unos bibliazos, pero en lugar de levantarte y sentirte víctima, te levantas y dices, sí, Señor, gracias por despertarme, porque estaba atolondrado, estaba confundido, estaba como hipnotizado, cautivado, embrujado. Señor, que tu palabra venga sobre mí y aún cayendo sobre tu palabra, aún cayendo sobre la espada de tu palabra, Señor, aún cuando la palabra sea dura, no me sentiré herido, no me sentiré victimizado. Al contrario, Señor, me sentiré agradecido porque me estás enviando, me estás despertando para que lo pueda hacer, Señor. Dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. O sea, buscarán oportunidades. Se meterán hasta en áreas que puede ser, alguien dice, ay, pero eso es peligroso. Yo anhelo que Dios retome eso en mi vida. Mire, se vuelve uno viejo y comodino, la iglesia te vuelve cobarde. Eso me sucedió en mi cristianismo. En estos días que estaba meditando sobre esto, Dios me decía, es que no eres lo que eras. Terminaste convirtiéndote en algo que tú no eras. O sea, usted sabe que yo puedo salir en calzones a la calle y no me daría problema. Pues yo hice un montón de cosas como esas, ¿sí? Pero en la iglesia me enseñaron que eso no era bueno, que eso no era diplomático, que eso no estaba bien. Y desgraciadamente entonces terminas convirtiéndote más en el fruto de esas diplomacias que en lo que Dios quería de ti. Cambié mi don profético por un don magisterial. Cambié los milagros por el entendimiento y la comprensión. Berta me conoció profeta, más que maestro. Neftalí me conoció más profeta que maestro. ¿Y dónde quedó? En la buena prudencia, en las sanas costumbres. Pues quiero tener malas costumbres. Ya me harté de ser buena gente. Ya me harté de comportarme naturalmente. Ya me harté de quererle llenar el ojo a la gente. No, ya no quiero. Ya lo que quiero es regresar a donde Dios me hizo, a donde Dios me puso. Ya me di cuenta, ¿sí? Después de 20 y tantos años de cristianismo, que por más que le expliques a la gente no va a entender. Es más fácil que levantes un muerto y que diga, sí es verdad lo que está diciendo este tipo, que suena loco. ¿Sí? Y entonces sí, haciendo esas locuras, dando testimonio de Dios de esa manera, delante de ese ejército tiembla la tierra. Claro que tiembla cuando llega el profeta y te dice, arregla tus cosas porque mañana te mueres. Sí tiembla la tierra. ¿Sí? Sí tiembla la tierra cuando tú llegas y sin decirle nada a una persona, te paras en la puerta y la persona dice, ha llegado el juicio de Dios a mi vida. ¿Es cierto, Berta? Y entonces, tú no necesitas decir, ya el simple hecho de que tú llegues, el otro sabe a lo que vas. Y no estoy diciendo, escúcheme, no estoy diciendo para convertirnos, ¿sí?, en el justiciero, no estoy diciendo ser el chico más rápido del oeste, ¿sí? Estoy diciendo
que cuando llega el profeta Samuel a Belén, salen los ancianos de la ciudad y le dicen, ¿vienes en paz? Sí. Porque Samuel tenía una encomienda de parte de Dios y cuando él decía, es tiempo de corrección, corrección venía. Y Dios no dejaba caer sus palabras en tierra. Nosotros decimos, Señor, queremos volver a los tiempos del Antiguo Testamento. No, queremos ser la iglesia primitiva. Bueno, Ananías y Zafira llegaron con Pedro. Primero llegó Ananías y Pedro les dijo, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué le mentiste a Ananías? ¿Por qué tomaste de la parte de la porción cuando era tuya toda? Debías de habértela quedado, pero ¿por qué mentir? Y él en lugar de arrepentirse, se mantuvo en su actitud, cayó muerto. Cuando llega su esposa Zafira, le pregunta, ¿por qué hiciste? ¿Por qué le mentiste? Y ella también con la actitud dice, pues mira, ahí vienen los jóvenes que enterraron a tu marido, que te lleven a enterrar también a ti. Ese es un mover de Dios. Y delante de ese tipo de mover, tiembla la tierra. Se estremecen los cielos. El sol y la luna se oscurecen. Las estrellas retraen su resplandor. Lo que está diciendo es, todas las cosas que aparentemente te iluminaban, todas aquellas cosas en donde estaba puesta tu confianza, se apagan y te das cuenta que estás en una tremenda oscuridad si Dios no está allí. Y entonces sí, como decía el verso 11 hace un momento, y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. No podremos decir, como dijo Elías, Señor, porque solamente he quedado yo. Él dirá, no, Elías, ¿sí? 7,000 tampoco doblaron sus rodillas, ¿sí? 7,000 profetas no doblaron sus rodillas. ¿Sí? ¿Cuántos habrá ahora? Millones. Y Dios quiere levantar un ejército de millones, porque muy grande es su campamento, extendido sobre toda la faz de la tierra, ¿sí? Y será fuerte el que ejecute su orden, ese ejército, ¿sí? Porque ese ejército tiene primero que llegar y sanar su casa, sanar su pueblo, sanar su iglesia, para después poder llevar la palabra de confrontación al pueblo, al mundo, para que entonces cada uno tome su decisión y que el que sea salvo se salve más y el que quiera perderse se pierda más. Y entonces vengan los tiempos que Dios tiene. La gente está preocupada por el sello de la bestia. Yo estoy angustiado porque no se están poniendo el sello de Dios. Es tiempo de sellarse para Dios. Porque grande es el día de Jehová y terrible, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Amén. Dice Miki, me acuerdo cuando predicaste en pañal en la iglesia de Jalisco, dice, siempre recordaré fuego del cielo en Tepic, todo lo que Dios hizo fue por gente que sabía lo que Dios quería y entendía el propósito. Así es. Y es tiempo de que, cuando menos yo, no sé usted, o sea, yo trato de ser muy respetuoso, cada uno tiene derecho a irse al infierno si quiere, o al cielo también, ¿verdad? Pero cuando menos para mí es tiempo de volver sobre mis pisadas. Es tiempo de regresar a mis sendas antiguas. Es tiempo de esconder lo magisterial. Ya fui maestro el tiempo que tenía que ser. Quiero rescatar, restaurar mi manto, el manto profético. Y seguramente pues hay otros que podrán tomar el lugar magisterial, ¿sí? Pero esto es lo que quería compartirles esta noche. Si alguien quiere hablar, por favor, levante la mano. Soy muy malo para rogarle a la gente. Muy bien, Meli, adelante. Puse aplausos, pero bueno. Te escuchaba y me venían varias cosas a la cabeza.
aproximadamente cuando tenía 14 años leí por primera vez el libro de los generales de Dios. Y es un libro que lo leo y lo vuelvo a leer desde entonces. Y muchas de las primeras ocasiones que lo leí, yo decía, Dios, ¿qué tenían ellos que no tenemos nosotros? Y después era, ¿qué tenían ellos que no tengo yo? ¿No? Y algo de lo que yo me daba cuenta y que Dios trató conmigo era el simple hecho de decir, pues ellos me quieren escuchar, me ponen atención, prestan su oído y atienden al llamado, ¿no? Y, y creo que muchas veces en lo personal, y ahorita lo dijiste, la necesidad de correrme era porque muchas veces dejamos que nuestra humanidad vaya primero en lugar de lo que Dios nos está llamando a hacer. Y nos hemos detenido por miedos y nos hemos detenido por muchas cosas sin tomar en cuenta que le estamos robando a la gente que está a nuestro alrededor porque Dios nos ha puesto en un contexto para poderlos impactar. Entonces hay como una variedad el día de hoy con esta clase, una variedad de escenas, de películas, contextos de libros que me vienen a la cabeza, porque algo que Dios siempre me ha dicho es que nosotros necesitamos prepararnos constantemente para la batalla, sin saber si la batalla es ahorita o es mañana, pero nosotros necesitamos estar preparados constantemente, o sea, necesitamos tener esta condición, esta actitud de decir, en el lugar en el que Dios me ponga, a la hora que Dios me ponga, yo estoy listo para, ¿no? Y creo que es importante porque la iglesia necesita tomar su lugar. La gente que nos decimos creyentes y seguidores de Cristo, necesitamos tomar nuestro lugar y saber el momento en el que Dios nos está diciendo, y en el momento en el que Dios nos está diciendo, detente. Y lo digo porque a mí me pasó con mi mamá. Llegó un punto en el que Dios me dijo, ya, déjala. Y es importante reconocer cuando tienes que hacer, porque yo te lo decía en un mensaje, le puse y le leí bendiciendo al Espíritu Humano, oré con ella, le canté, porque era algo que yo tenía en mi corazón y que yo decía, Dios me está poniendo esto en mi corazón. Terminé de hacer lo que Dios me dijo que hiciera, y fue cuando me dijo, suéltala, ya, detente. Entonces creo que es importante que podamos llegar en ese punto. Yo estoy feliz de poder decir que pude prestar mi oído, que me costaba por la misma, el contexto y la situación, pero yo veo que todo lo que alcancé a hacer, Dios me ha traído paz y consuelo. Y eso es algo que me tiene sorprendidísima, sorprendidísima. Encontré la paz que sobrepasa entendimiento. Y creo que es importante que todos podamos entrar en ese contexto de estar listos porque la batalla se está poniendo muy buena y nosotros necesitamos comprobar que realmente hemos estado yendo a la congregación o que hemos estado leyendo para ejercitarnos, porque algunos hemos estado gorditos de consumir y no ejercitar. Entonces, sí, me quedo con muchas cosas en la cabeza, pero creo que es importante esta parte de estar listos para la batalla. Gracias, Mili. Querido Neftalí. Buenas noches, qué gusto poderlos ver de nuevo, aunque sea en Zoom. Sí los extrañamos mucho. Me estaba acordando de tiempos cuando en Jalisco tú nos dabas clases de proféticas y cómo la hermana Mari, Robles. y yo nos despertamos mucho en el llamado profético y fue tan profunda esa, ¿cómo te podría decir? Esa unión que hubo profética, no sé cómo llamarlo, esa interacción profética que se logró entre ella y yo, que muchas veces Dios nos daba una palabra y Dios la confirmaba con ella, o Dios le daba una palabra a ella y Dios la confirmaba conmigo, y luego íbamos contigo y tú no la ampliabas, era algo maravilloso y creo que son tiempos que van a volver. Lo puedo ver desde que estuvimos dando las clases juntos de este último campamento tiempo juntos, cómo Dios está despertando en ti eso y lo puedo disfrutar porque creo que
un ministro de Dios es una inversión de Dios de años que Dios invierte en la persona. Tiempo, restauración, paciencia. Dios sacrifica personas por nosotros y yo lo he visto por lo menos en mi vida como personas por mis procesos las he llevado entre los pies, pero Dios en su misericordia ha dicho, pues bueno, yo sé que estás aprendiendo y Él lo restaura al final y se encarga de lo que tiene que encargarse, pero yo creo que si es el tiempo, la palabra que estás hablando el día de hoy, creo que Dios te fue dirigiendo a ese lugar paso a paso y yo creo que cada uno debemos de cumplir nuestro propósito. Yo estaba, ahorita mientras tú hablabas, recordaba todo lo que Dios estuvo haciendo en estos días por medio de mi esposa y de mí y cómo de veras que lo que vimos allá fueron como si tuvieras ruinas espirituales en una iglesia que era floreciente. Por ejemplo, en la Ciudad de México era una iglesia floreciente con más de 200 miembros y 10 iglesias más añadidas a ese ministerio. Terminaron 5 personas solamente en la iglesia, destruido por cuestiones que solamente la pastora le tocaría si en algún momento ella no lo quiere compartir, ¿no? Porque no es mío, es de ella, pero muchas cuestiones que destruyeron su vida y la vida de la iglesia y cómo Dios nos pudo usar a mi esposa y a mí para traer restauración, para traer esperanza. Ahora, no éramos nosotros realmente qué podíamos dar nosotros, pero todo lo que Dios nos ha dado en Redime, pudimos llevarlo por allá. Y yo creo, yo me disfruto hacer eso porque sé que eso es a lo que Dios nos llamó. Creo que mi esposa y yo somos profetas de restauración. Ahora lo entiendo con mucha claridad, pero veo a Pablo como un profeta ahorita mientras él hablaba, yo veía cómo sus palabras eran como espadas que destruyen, pero no destruyen para mal, sino destruyen estructuras humanas, destruyen estructuras viejas. Y creo que para eso Dios lo va a usar y perdón, pero creo que es algo que he soñado toda mi vida, ver cómo cada uno puede cumplir su propósito. En lo personal siempre lo quise, pero ver cómo alguien a quien amo tanto como Pablo está entendiendo su propósito a plenitud, me gozo con él, me deleito por lo que Dios va a hacer, por lo que Dios está haciendo. Y que si son los últimos años que nos quedan en esta tierra, no lo sé. Ahora que veo tanta gente muriendo de COVID y que todos podemos estar amenazados. No importa si dura un año, pero voy a morir haciendo la voluntad de Dios. Y eso se los garantizo. Perdón. Gracias. Gracias, Tali. Y también me da gusto tenerte acá otra vez. Querido Miki. No sé si estás silenciado o algo, pero no te oigo. No está configurado tu audio, yo creo. ¿Me escucho? Ahora sí. Ok. Bueno, yo solamente quiero comentarlo, parte de lo que yo estoy viviendo y parte de lo que yo veo aquí en Guadalajara. Y yo veo de repente la iglesia ah, como muy desviada de lo que Dios en realidad quiere. Aquí sí vemos iglesias con mucha masa, o sea, mucha gente, muchas personas, eh, pero creo que las iglesias aquí son como, no sé, es como estar en la iglesia tradicional. Nos vemos el domingo, nos saludamos eh, y nos vamos y se acaba todo pues se acaba como el ser cristiano en la semana y nomás nos vemos el domingo, ¿no? Y es algo bien triste, ¿no? Porque la iglesia aquí siento que hay una desviación del propósito principal. No podemos decir que somos una familia, porque en realidad a veces ni nos conocemos. Y son cosas que yo extraño
de allá, de Compostela, de Tepic, pues que realmente, pues puedes ver a la iglesia como una familia, ¿no? Y tienes siempre alguien con quien platicar. Aquí es muy complicado todo, hasta el hecho de llegar a la iglesia no es fácil porque a veces tienes que, por ejemplo, a la iglesia que nosotros vamos, duramos hora y media para llegar, y todo es más, es como más complicado, pero la desviación de la iglesia sí es muy fuerte, ¿no? Iglesias grandes, pero sin el propósito de Dios, sin hacer lo que Dios realmente quiere. Y pues yo sí quisiera, yo comento esto pues porque de repente yo son las cosas que extraño, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado de toda la semana a hacer algo para la iglesia, estaba acostumbrado de pues muchas cosas, ¿no? Y aquí no funciona así, pues aquí no, es muy diferente. Quizás puedas decir, es que allá, pero allá hay más gente, hay más formas, pues sí, pero no pasa, pues no pasa. Es triste, pues, porque ves que los hombres de Dios han perdido el objetivo, han perdido su ministerio, han perdido el enfoque de su ministerio. Y lo digo en un ambiente general, quizás alguna iglesia no sea así, no puedo juzgar a todas, pero al menos a las que yo he ido veo que es como un parámetro, pues es algo normal, pues, o sea, que ya es como ir a la iglesia tradicional como ibas antes el domingo y después de ahí se acabó, ¿no? Y yo me da gusto, Pablo, pues yo te conozco muchos años, eres un buen hombre, eres mi padre espiritual, te amamos en mi familia, a ti, a tu familia y y me da gusto que vuelvas a tus inicios porque nos conocemos de ese tiempo y pues era otra cosa, hacíamos locuras, yo era adolescente y hacíamos muchas locuras y Dios marcó mi vida mucho por medio de ti, Pablo, y que ahora decida regresar atrás y volver a tomar ¿cómo se puede llamar? Ese camino, um, pues tú estabas, pues me da mucho gusto y créeme lo que Dios va a hacer grandes cosas en ti, grandes cosas en tu vida, grandes cosas en la iglesia, grandes cosas en la gente con la que tú convives y con la que tú siempre impactas. Y pues gracias por todo lo que tú nos has dado pues te bendecimos grandemente, mi familia y yo los amamos y gracias por todo. Amén. Gracias, Miki. Gracias, bendiciones. Los amamos también. Amén. Dice Berta, a Pablo lo conocí como Pablo Biblia, nos confrontaba con la palabra, era claro cuando de parte de Dios decía quién es que te siga la corriente o que te diga lo que Dios dice en su palabra y eso era poderoso, dice. Pues tiempo de que dejemos de hablar en pasado, ¿sí? Y tiempo de que volvamos a hacer, que esto sea nuestro presente. Entonces, en esta pandemia muchos han muerto y yo quiero morir. Eso. ¿Sí? Entonces, ya fue mucho tiempo de encierro. Todo van a decir este año y medio, no, estos 20 y tantos años. La iglesia nos encierra cuando la iglesia trata de volvernos dóciles y domesticados. Entonces, en el momento en que nos dejamos domesticar por la costumbre humana, en ese momento perdemos el brío de Dios, dejamos de ser caballos de guerra. Entonces, quiero volver a ser caballo de guerra. Quiero volver a ser parte de lo que Dios quiere hacer. Yo no sé si Dios me tenga para ser general, cabo o quepo, no sé cómo se diga, pero como quiera que sea, si es cabo, si es quepo, si es general, si es coronel o el grado que Dios quiera. Y si son 96 grados, pues también, ¿verdad?
Lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que tenemos que buscar hacer. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar conmigo esta noche. Y pues seguimos entonces en la semana viendo qué es lo que Dios nos habla. Saludos y bendiciones.